poder de la palabra con Fernando Mangual y Jesús María Hernández. Buenas noches, República Dominicana, buenas noches, mundo. Desde hoy y todos los sábados, de 11 a 12 de la noche, el poder de la palabra con Fernando Mangual y Jesús María Hernández. Don Fernando, buenas noches. Buenas noches, Jesús María. ¿Todo bien? Excelente. Mira, antes de nosotros comenzar los temas que vamos a tratar, yo quiero, Fernando, en el nombre tuyo y el mío propio, agradecer la hospitalidad que nos han brindado en este prestigioso medio de Teleradio América y todos sus sistemas digitales, especialmente a don Luis García, quien es el presidente ejecutivo, a don Luis García Padilla, hijo, quien es el presidente, y a don Ángel Pérez, gerente general, y a todos los muchachos y muchachas, los técnicos y el personal administrativo que han sido tan condescendientes con los preparativos para que nuestro primer programa sea una realidad como ustedes están viendo en estos momentos. Yo ratifico ese agradecimiento. Yo corroboro. Estoy totalmente de acuerdo. Yo corroboro. Sí, creo que... Fernando, yo quisiera sugerirte, como este es nuestro primer espacio, que hiciéramos un vuelo en estos primeros 7 meses de gestión del presidente Luis Abinader, de las ejecutorias del gobierno, del manejo de las mismas, y eché un vistazo también al rol de la oposición en este gobierno nuevo todavía, y el manejo, por ejemplo, que le ha dado a la pandemia. No sé si está de acuerdo que tratemos en pinceladas. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Jesús María. Por ejemplo, Fernando, no debemos de iniciar ningún programa en estos tiempos sin hablar de la pandemia del COVID-19, que ha prácticamente colapsado la economía mundial. Hay países hoy que les costará mucho trabajo levantarse debido a que la producción se ha caído, los impuestos han tenido problemas para recaudar. Sin embargo, Fernando, lo que yo veo que la República Dominicana tiene toda la perspectiva para salir primero que otros países de esta crisis y quizás recuperar ese crecimiento que veníamos sosteniendo desde antes de la pandemia, que ya va a cumplir un año, tocando la sensibilidad de los seres humanos. Yo pienso que tenemos que enderezar el país, tenemos que consolidar el país, y obviamente que no podrá ser posible si la economía, si los sectores que generan economía, que generan empleo, que producen conjuntamente con el gobierno, no asumen una responsabilidad en conjunto para que la República Dominicana comience a recuperar turismo, exportación, todos esos renglones que son los que sustentan el día a día de la República Dominicana. Bueno, Jesús María, ya hay un primer buen indicador en ese sentido. Las autoridades del Banco Central, el gobernador del Banco Central, ya ha dicho que en estos últimos meses la economía de la República Dominicana se ha incrementado en un 1.2%, y se espera que al final del año la economía llegue a un incremento de un 4%, muy por encima de lo que se decía antes, que China era el único país que iba a crecer en un 2%. Ya los planteamientos que está haciendo el Banco Central están dando indicadores de mucha mejoría. Ahora bien, el tema de la pandemia es importante que se toque, porque aquí como que no se ha entendido de que la pandemia lo que hizo fue, al mismo tiempo de deteriorar la salud de todo el mundo y los dominicanos, también rompió con todo el proceso económico del país y de los países.
Y eso desde luego significa que de repente el gobierno se encontró con una situación no esperada y una situación mucho más deteriorada de la que ya se tenía antes de la pandemia por las malas gestiones que se realizaron en el Pero entonces, pasado. Fernando, tú acabas de decir, el gobierno encontró. Pero ¿qué fue lo que encontró el gobierno? El gobierno no le ha dicho al país cómo encontró la economía. Pues son rumores, elucubraciones. Lo que se dice que la economía estaba desbaratada, que había mucho desajuste financiero, fiscal. Pero, ¿por qué el gobierno entonces, el presidente Abinader, no le dice al país qué fue lo que encontró? Bueno, yo pienso igual que tú. El presidente Luis Abinader ha sido muy decente en ese sentido, yo diría. Porque lo que se debió hacer fue hacer auditorías por entidades para determinar cuál era la situación con que el gobierno entraba. Y esa auditoría, los resultados de esa auditoría, que desde mi punto de vista hubieran sido bastante graves por instituciones, entonces planteárselo al pueblo y decirle que además del deterioro encontrado, entraba la pandemia y que eso significaba indiscutiblemente que el gobierno necesitaba un gran tiempo para lograr la recuperación del país. Eso debió hacerse, no se hizo. Pero, Fernando... Y yo creo que ahí, desde mi punto de vista, por bondad o por decencia, se cometió un error porque el país debió tener muy claro cuál fue la situación dejada al gobierno actual. Del presidente, porque eso tiene Medina. Tiene que ver con una cosa, Jesús María, con la posibilidad de cambio. Porque ya se está diciendo que dónde está el gobierno del cambio. Esa fue la filosofía que vendió el PRM, cambio. Pero lo que sucede es que tú tienes que recuperar primero. Tú no puedes cambiar sin recuperar. Entonces, por eso era... Y ese no es el rol de la justicia. Bueno, recuperar. Yo pienso que no. Yo pienso sancionar. Yo pienso que la justicia tiene un papel de sanción, de sancionar los delitos. Pero la posibilidad de recuperación está en función del Estado mismo. Y son todos los poderes del Estado, principalmente el Poder Ejecutivo, pero no solamente el Poder Ejecutivo, quien tiene que trabajar en esa estabilidad para después entonces comenzar a hablar de cambio. Pero entonces yo pienso ahora, y quizás le dé la razón al presidente Abinader. Mira, no me gusta a mí que me llamen como adulón, ni lambón mucho menos. Pero era pertinente que el presidente acudiera a los pasados miembros de la Cámara de Cuentas para auditar a lo que lo llevaron a ellos ahí. Quizá el presidente Abinader dijo, no, espérate, vamos a esperar que cambien los miembros de la Cámara de Cuentas y entonces nosotros a auditar, arquear todas las áreas del Estado, del gobierno y decir al país qué fue lo que encontramos. Y pienso que a partir de ayer, cuando toman posesión los nuevos miembros de la Cámara de Cuentas, no tengo duda que el gobierno podría hacer lo que tú estás sugiriendo, que es hacer un inventario a nivel nacional y entonces decir al país lo que heredó el gobierno del PRM dejado por el gobierno del presidente Medina y el PLD, con estos nuevos miembros de la Cámara de Cuentas. Yo pienso que lo que tú estás planteando es correcto, pero pienso también de que eso ha debido explicarse, porque ¿dónde ha estado la explicación de eso? No ha habido una explicación al momento. No ha habido una explicación al momento, pero también en el caso de que a mí me hubieran puesto desde hace 7 u 8 meses jefe de un ministerio, yo tenía que ocuparme, yo personalmente, de cómo yo encontré ese ministerio. Pero Fernando, es posible que haya una política general de arriba, de Palacio, trabajen, no hurguen, no metan la mano en el pasado mientras tanto. ¿Tú te recuerdas lo que pasó en el 86 con Salvador Jorge Blanco y Balaguer? Sí,
Tú te recuerdas la misa o la telenovela de los la lunes. telenovela de los lunes. No estoy diciendo que eso estuvo correcto porque desde mi punto de vista eso fue una persecución de tipo Eso político. fue retaliación Una retaliación. del presidente Balaguer, Y además que después rectificó. quitar del frente a un posible adversario político. Como en el era futuro. No me estoy el presidente Jorge Blanco. Sí, no me estoy refiriendo a eso, pero resulta ser de que ya en el país había una gran conciencia de que la gestión anterior estaba llena de corrupción. Y en consecuencia eran asuntos distintos, eran situaciones distintas. Totalmente de acuerdo. Por lo cual, cada uno de los que fue debió hacer su propia auditoría. Porque el presidente me puede decir a mí que tenga cuidado con denunciar, con decir cosas, pero no me puede decir a mí que llegue a un sitio y que no haga una auditoría de la situación con que yo encuentro. Para ver lo que encontraste. No estoy hablando de una auditoría financiera, estoy hablando de una auditoría administrativa, interna. Una auditoría administrativa que es mucho más amplia que la financiera, que es una que tiene que ver con el sistema, con los procesos, con las decisiones que se toman, además de la financiera, que eso es lo que hace la Cámara de Cuentas. Entonces yo tenía que hacer eso porque tengo la necesidad de diagnosticar mi entidad en términos globales, completos, para yo entonces poder establecer las decisiones que tengo que tomar con los problemas que encuentro. Pero es posible, Fernando, es posible, y estoy de acuerdo contigo, pero es posible que el gobierno dijera, pienso yo, no vamos a perder tiempo con una pandemia que nos está azotando, con una población que exige soluciones. No vamos a perder tiempo en auditorías al pasado gobierno. Vamos a enfocarnos en la pandemia porque el asunto de vida está por encima de cualquier otra cosa. Y quizá eso frenó el gobierno en esa auditoría que tú hablas. Pero eso se hizo, María, eso se hizo. Se le dio prioridad a la pandemia. Totalmente, y se le sigue dando prioridad a la pandemia. Entonces, quizá ahora el gobierno tenga tiempo de hurgar en el pasado. Pero Jesús María, no todo el mundo trabaja en la pandemia. No todo el mundo. ¿Tú me vas a decir que el Ministerio de Salud. Agricultura trabaja en la pandemia? No. ¿Turismo trabaja en la pandemia? No. ¿Obra pública trabaja en la pandemia? No, en la pandemia se encarga el área de salud, que ha hecho un buen trabajo. Exactamente, se encarga de eso. El resto, que son todos prácticamente, no. Sí, pero es verdad lo que tú dices, pero no te olvides, buen amigo, que todas esas instituciones van a reflejar un crecimiento o un estancamiento en función de cómo se maneja la pandemia. Porque hablar de turismo con pandemia, eso es como enseñarle la cruz al diablo. Entonces yo pienso que el tema primordial, el gobierno lo asumió como el estandarte para poder salir de la crisis heredada. Y quizá en el momento que ya estemos saliendo, entonces el gobierno va a enfocar en eso que tú dices y que deben hacerlo, porque el país, la república, debe conocer al detalle los más mínimos desaciertos que se cometieron en el gobierno pasado. Y no porque esto sea un asunto político, es que aquí hay que romper con ese letargo, que cuando pasa un gobierno, al pueblo que se le usa para que vote, después no se le dice lo que sucedió, por qué queríamos cambio, por qué había que hacer este cambio. Yo pienso, y nosotros no somos nadie para imponerle una política al presidente Abinader. Estamos sugiriendo. Yo pienso que el momento ha llegado, con la pandemia prácticamente controlada, con la economía, como tú dices, ya un ligero arranque de crecimiento, debe comenzar entonces a hacer los arqueos pertinentes para que le diga a este país, al país que él se debe, al país que votó por él, diga, mire, cuando llegué aquí encontré una casa sin mueble, con una cama sin una pata, una nevera desconectada, o sea, todas las cosas que encontró para que el pueblo se empodere, comience a exigir respuestas judiciales y los actuales funcionarios, el actual gobierno, se mire en ese espejo y diga, cuidadito señores, cuidadito, no vamos a hacer esto porque fíjense lo que está pasando con los que estuvieron antes de nosotros aquí.
Claro, José María, lo que sucede es, yo estoy de acuerdo contigo en ese planteamiento, pero aquí tenemos que irnos en dos sentidos. Ahora, las vertientes de trabajo del gobierno son dos. Esta que tú estás planteando, pero principalmente tiene que ir hacia las acciones de la recuperación, de la estabilidad y del cambio. El gobierno, esas áreas del gobierno que no han estado trabajando en la pandemia, tengo la seguridad de que han estado trabajando en la planificación de lo que encontraron, porque de nada valía los estudios que se habían realizado en el pasado, porque la pandemia cambió todo. La palabra planificación. Entonces, palabra que siempre ha estado ausente en los gobiernos. Exactamente. Ahora mismo, en consecuencia, en estos meses, al tiempo que se combate la pandemia, simultáneamente también todos esos sectores y entidades que conversábamos hace un rato han estado preparando sus planes de gobierno. ¿Qué van a hacer? Pues yo pensé que ellos llegaban con su plan de gobierno preparado. Sí, pero recuérdate tú que la pandemia lo trastocó. Sí, lo cambió todo el panorama. Tú podías venir con una cantidad de programas claramente establecidos, pero al cambiarte la pandemia todo, y te cambió la posibilidad de financiamiento también, porque es una cosa que tenemos que tomar en cuenta. ¿Qué hace la pandemia? La pandemia destruye la economía y entonces el gobierno no tiene posibilidad de Y cierra todas las ventanas. Cierra todas las ventanas. ¿Dónde están los recursos? Hay gente que están criticando al gobierno porque toma dinero prestado. Pero el dinero que se tomaba prestado no es igual al que se toma ahora. ¿Qué diferencia hay? La diferencia está en que las recaudaciones del gobierno se cayeron. Se cayeron. En su totalidad por la caída de la economía. Y entonces había que mantener la población en términos de su demanda para la satisfacción de intereses. Pero también se habla que sería una manera de compensar la caída de la economía, que ha habido una mejoría en el gasto público. Es que el gasto público no se puede mejorar. No se puede reducir el gasto público porque es el que produce la demanda y la satisfacción de necesidades. Si tú reduces el gasto público, entonces tú vas a dejar una cantidad de dinero sin los recursos para adquirir los bienes. Don Fernando Mangual, vamos a hacer nuestra primera pausa y regresamos. Bien, cómo no. Bien, Fernando, entonces el gasto público no se puede mejorar. Pero eso es lo que se está diciendo en estos momentos. No, que hay que mejorarlo. Que el gobierno ha aumentado las inversiones en áreas estratégicas porque ha mejorado el gasto público. Yo pienso que hay dos posibilidades de mejorar. El gasto público es muy difícil de mejorar. Inclusive, partidos de oposición están diciendo que hay que mantener la asistencia social. El gasto público es difícil de reducir, ese gasto público, y estoy hablando del gasto público corriente, es difícil de reducir porque hay que mantener los recursos en la gente para que puedan tener la posibilidad de adquirir bienes. Y esa adquisición de bienes significa demanda que conlleva también a estimular la posibilidad de producción. Si tú no tienes demanda, tú no haces nada con producir porque ¿quién te compra? No hay de compra. Ahora bien, ¿cómo es que el gobierno está, sin reducir el gasto sustancialmente, ha podido hacer inversiones tomando dinero prestado? Toma dinero prestado y ese dinero prestado... Entonces, lo que tú me quieres decir a mí, a los televidentes, es que en estos 7 meses el gobierno no ha tenido el sentido del ahorro. Sí, claro que sí. Claro que sí. Y eso no es entonces una mejoría en el gasto público. El sentido del ahorro está en que tú estás tomando dinero prestado y ese dinero que tú tienes lo vas invirtiendo en los sectores productivos. Que antes ese dinero prestado se gastaba en gasto corriente. Quiere decir que el ahorro es una diferencia entre el nivel de ingreso, ¿verdad?, y el gasto. ¿Qué pasa?
ese nivel de ingreso está en función de dos cosas, de recaudaciones, y de préstamos también. Quiere decir que el préstamo... Son dos líneas que se encuentran. El préstamo puede tener una incidencia en el ahorro. Tú tomas un préstamo, ahorra e invierte. Tú tomas un préstamo, no ahorra y consume. En el caso del gobierno, el gobierno está... El problema es cuál empuja el otro. Si el préstamo al consumo o el consumo al préstamo. Lo ideal es que tú no tengas que tomar dinero prestado para ahorrar. Eso no va a ser por los próximos Pero 60 o 70 años. Eso no se puede, porque el tema es, primero, el déficit fiscal, que siempre ha estado ahí, que no tiene que ver con la pandemia, y segundo, que la pandemia ha hecho que los ingresos del Estado... Pero parece, Fernando, que ligeramente, no quiero ser tan drástico en esto, el gobierno ha ido enfocándose en esa tesitura que tú expresas, porque las exportaciones, que somos un país que tradicionalmente exportamos poco, y ahora las exportaciones han aumentado un 2%, a pesar de la pandemia que tenemos. Entonces, eso yo supongo que se debe a que ha habido financiamiento rápido, blando, a los sectores productivos que han podido producir y comenzar a exportar, que a la vez entonces nos genera una divisa fresca que llega, y en virtud de eso nuestra divisa prácticamente, el dólar, se ha estabilizado, porque inclusive hay una ligera baja del dólar en estos momentos, porque la inversión que el gobierno está haciendo la está dirigiendo a sectores específicos, sectores productivos. No está llevando este dinero a la francachela, como generalmente se hace en este país, o se hacía en los gobiernos pasados del PLD, sino que está invirtiendo en renglones específicos para que estos retornen a través de los impuestos, menos exenciones, por ejemplo, menos exenciones, que haya menos evasiones al fisco. O sea, a la vez que el gobierno invierte, también vigila, controla las evasiones, las exenciones, porque quitarle, como tú dices ahorita, las ayudas a educación, eso no es posible. A la salud, eso no es posible. Y esos planes de comida que tienen las clases más reprimidas del país, tampoco sería posible quitarse en estos momentos. Y todo eso produce demanda. Y esa demanda obliga a los productores a producir más. Y a medida que producimos más, obviamente que se van a generar nuevos empleos. Como dice el presidente Abinader, la meta de él es crear 600,000 empleos. Eso no es un número muy alto con esta pandemia que tenemos y como está la economía mundial en estos momentos. 600,000 empleos, Fernando. Bueno, mira, déjame decirte... Yo no soy muy confiado en esas cosas. Déjame decirte sobre el tema del incremento de las exportaciones. Yo estoy muy dudoso de eso, porque es que las exportaciones dependen del incremento de la producción. De la producción. Y el Banco Central acaba de decir que el incremento de la producción es de 1.2. Entonces, el problema de la República... Pero eso es un logro con esta pandemia Pero que sí, tenemos. claro que sí, pero lo que quiero decir es que el tema de las exportaciones está en función de la producción. Si la producción no se incrementa, es muy difícil incrementar las exportaciones. Entonces, ese es un tema indiscutiblemente que hay que chequear. Sabemos que el gobierno está haciendo una cantidad de inversiones en turismo, en construcciones, en infraestructura, en agropecuaria. Sabemos que lo está haciendo. Pero hay en economía lo que se llama el tiempo de maduración de la inversión. Tú inviertes ahora en agropecuaria y tú no tienes esa producción ya. No. Tú la tienes, Obviamente esa que producción la tienes en el camino. O sea que el incremento de la producción, por ejemplo en turismo, el gobierno le ha dado máxima prioridad al turismo. Ha dado muchas facilidades. Que ha comenzado a crecer. Pero ha comenzado a crecer, se estabilizó, pero no ha llegado a los límites que teníamos antes. No. Quiere decir que el crecimiento... Estamos muy lejos de ahí. El crecimiento está en función de lo que teníamos antes y lo que hay ahora. Y lo que hay ahora está por debajo de lo que teníamos antes. Totalmente de acuerdo. Aunque desde luego lo que ha pasado es que se ha frenado la caída y se inicia
un movimiento hacia arriba, Hacia arriba. pero todavía sin llegar a lo que teníamos antes. Y eso resulta igual para el resto del sector. Lo que parece, Fernando, que la caída del turismo, que se ha ido recuperando paulatinamente, eso hay que reconocerlo. Y observo como el ministro, este joven que está en turismo, David Collado, David Collado. ha ido vendiendo una nueva imagen del país, la marca país, ha hecho una inversión grande en la promoción del país. Entonces, pues, tenemos un aspecto que nos ha metido la mano dignamente, que son las remesas, Claro. que han aumentado. No ha aumentado un 5, un 6, pero ha aumentado un 2%. Las remesas de nuestros compatriotas que viven en todos los confines del mundo, siguen siendo una de las fuentes principales para que nuestras balanzas se mantengan más o menos equilibradas. Así que yo pienso que todo no ha sido tan mal en la pandemia. Los dominicanos, siempre que somos solidarios, somos oportunos, han comenzado a mandar más dinero, más dólares, más euros a sus familiares, y eso también nos ha ayudado para que podamos seguir avanzando. Porque nadie puede meterse aquí que el país, como tú decías, Fernando Mangual, en 1 o 2 años se va a volver a lo que era en términos de crecimiento. Ahora, lo que yo sí estoy convencido, que el país, para el año 22, estaremos entre los países de más crecimiento del área de América. Porque países como Chile en estos momentos, Argentina, están detenidos en el tiempo. Brasil con una pandemia que lo está azotando como cualquier ciclón de esos caribeños. Entonces yo no tengo duda que el presidente Abinader y su equipo, tomando en cuenta siempre la planificación, que debe ser el pan de cada día para que un gobierno tenga éxito. Planificación. En el 2022, entonces nosotros vamos a tener un crecimiento ya con todos los sectores activos que hoy están cojeando. Estamos cojeando. La gestión gubernamental, desde el punto de vista de lo que tú planteas, que es la planificación, que por cierto tengo que decirte, Bueno, que tú eres uno de los, debo decirlo, Yo fui estoy fundador. frente, mi compañero de espacio, del Poder de la Palabra, el doctor Fernando Mangual, es un decano de la planificación, ha ocupado todos los cargos del Estado Dominicano y es una autoridad para hablar de planificación. Escúchame que esa payola, ¿verdad? gracias por la payola. No, decirte que es bueno que te he escuchado a ti 2 veces hablar de la planificación. ¿Por qué? Porque aquí muy pocos hablan de la necesidad de planificar. Inclusive los que se han criado y establecido dentro de los sistemas de planificación. Son muchos. Los que han estado en el sistema de planificación, pero hablan poco de eso. no hablan de eso. Entonces te he escuchado a ti decir 2 veces eso. Y resulta ser que esta gestión gubernamental, con los planteamientos que estamos haciendo de inversión en los sectores principales de la economía, cómo ha manejado el tema del COVID, etcétera, etcétera. Y otro tema que vamos a tratar dentro de un ratico es el fortalecimiento institucional del país. Está planificando, porque el gobierno lo que está haciendo, y lo dijo el presidente, yo voy a respetar la Constitución y las leyes. Y resulta ser que el primer instrumento de la planificación, y eso no lo sabe todo el mundo, el primer instrumento de la planificación es la Constitución del país. Y el presidente está mirando la Constitución y las leyes para tomar todo el conjunto de medidas, que es como tiene que hacer las cosas. Porque al final de cuentas, la Constitución establece el Estado y establece la planificación, y eso tú lo sabes muy bien como abogado, porque ahí están los poderes del Estado, están las funciones y están todos los mandatos que crean el Estado.
Cuando elegimos el gobierno lo que tiene que hacer es administrar las reglamentaciones que en están ahí. función de lo que De eso establecen están ahí. los textos constitucionales y Exactamente, legales. exactamente. Pues no te olvides que el consultor jurídico, nuestro gran amigo y colega, Antoliano, es un hombre muy versado. Y quizás por eso esté ayudando al presidente y el presidente se haya dedicado a mantenerse dentro de los cánones legales y constitucionales. Eso es lo importante, que el gobierno esté entendiendo que el gobierno es para administrar la cosa en función de la reglamentación y la regulación. Pero no cualquier cosa, la cosa pública. Las cosas públicas. Pero eso tiene una incidencia en la privada. La cosa también. pública. Pero tiene una incidencia en la privada. Obviamente que sí. Entonces, resulta que ahí de esa manera podemos comenzar a tener continuidad de Estado. Porque es que lo que pasa es nunca que... la ha habido en este país. Eso. Bueno, ¿por qué? Porque Nunca. los gobiernos cuando se eligen no miran la Constitución y las leyes, sino que hacen el gobierno... Y le que quedan no a entiende patada a todo lo que encuentran. Exactamente. Quítate de ahí. Entonces, nada sirve. Cada 4 años hay cambios en todos los sectores de la gestión pública. Y eso significa que no hay posibilidad de desarrollarse, porque para que un país se desarrolle necesita largo tiempo y continuidad. Y el largo tiempo lo da la continuidad de la política de Estado. Totalmente de acuerdo. Entonces, eso es muy importante lo que está pasando, que muchos no se están dando cuenta. Que esta gestión está fundamentándose en la Constitución y en las leyes. Y eso va a permitir que comencemos a tener continuidad en la política de Estado. Y desde luego, para que eso se dé, debe venir un fortalecimiento institucional, que de eso vamos a hablar dentro de un momentico. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. El presidente Abinader ha sido muy consecuente con las leyes y la Constitución. Y parece que ese será su esquema de trabajo durante estos primeros 4 años. Y digo primeros 4 años porque andan ya por ahí unos ruidos hablando de reelección. Y es tan temprano que uno dice, bueno, pues, ¿qué es lo que sucede? Ya se han perdido el compromiso electoral que hicieron, las promesas que hicieron, porque andan ya una serie de funcionarios que no se cansan, quizás por falta de planificación, comienzan a hablar de reelección. Pero en este momento le hay que hablar de planificación, de trabajo, y ver, por ejemplo, Fernando, y ver el sector privado, que ha sido la otra parte que ha desarrollado una labor formidable en este estado sanitario que vive la República Dominicana. Entonces, hablar de eso, de reelección ahora, sería mandar unos mensajes muy negativos. Al gobierno ya el presidente mandó a frenar eso. Claro, y qué bien que lo hizo. Claro que sí. Pero yo me refiero ahora al sector privado. ¿Por qué distorsionar? ¿Por qué poner las cosas cuando no deben ponerse? Porque aquí estamos saliendo de una pandemia. Se ha manejado con mucha delicadeza, con mucha precisión, a pesar de que ha habido algunos pequeños errores, eso hay que decirlo. Pero nosotros no hubiésemos alcanzado este mínimo crecimiento sin contar con un sector privado, empresarial, la sociedad civil en sentido general, que ha hecho un gran aporte y además ha tenido un gran sacrificio para poder mantenerse a flote y quizá saborear las mieles del 22, palabras que no le gustan a doña Milagro, ¿verdad? Como dijo la gobernadora de Montecristi, no, las mieles del poder. El sector privado viene haciendo una gran función prácticamente desde antes de las elecciones, porque el sector privado ayudó mucho, yo diría, a que las cosas cambien en la República Dominicana en el momento de las elecciones. Si no hubiéramos tenido un sector privado dinámico, hubiese sido muy imposible cambiar el gobierno. Porque recuérdate tú de que en las elecciones los que estaban establecidos en el gobierno lo tenían todo. Todos los recursos eran gobierno, empresario. Eran Estado, el Estado era luchando contra el Estado. Tributario, eran todos. Todo, te lo tenían todo. Entonces, para poder sacarlo del gobierno,
había que establecer una fuerza de importancia que pudiera competir con eso. Y dentro de eso estaba obviamente una el parte sector privado, importante del que hay que sector reconocerle privado. que Y además el poder geopolítico. No nos olvidemos. sí, de porque yo no creo que el cambio lo produjera solamente el PRM, sino la sociedad en sentido general. eso. Bueno, ahí estaba el pueblo también. Que Nos quería vamos el cambio. a nuestra segunda pausa y Vámonos. regresamos. Fernando, te doy toda la razón. Para que se produjera este cambio hubo que haber una integración total prácticamente de toda la sociedad. Porque un gobierno que tenía todos los poderes, al extremo de que quizás lo que decíamos al inicio del programa de que el gobierno no ha hecho un arqueo general de lo que encontró, se debe precisamente al control de los miembros de la Cámara de Cuentas que tenía el pasado gobierno y el partido en sentido general. Ahora tenemos unos nuevos miembros de jóvenes. El presidente de la nueva Cámara, de los miembros ahora, apenas tiene 40 años. Es un joven que está comprometido con la verdad, con la transparencia, con la ética, con la moral. Está comprometido con el país. Porque yo no me imagino, yo no puedo pensar, no lo voy a pensar que un joven de 40 años trabaje desde esa función para salir por la puerta de atrás. Como han salido prácticamente todos los miembros, con raras excepciones, de la Cámara de Cuentas o de Cuentas, que yo creo que a partir de ahora será una Cámara de Cuentas, siguiendo el pensamiento de su fundador, de Juan Pablo Duarte, cuando rindió la primera cuenta a este país de los 1,000 pesos que le entregaron para ir al sur. Entonces, vamos a confiar en esta Cámara de Cuentas para que los funcionarios la vean permanentemente ahí y que esta Cámara de Cuentas trabaje en función de los objetivos de la nación, no en función de los objetivos políticos, de un líder político, porque esas no son sus funciones. No se le paga dinero para que hagan lo que dice un político, dice un sacerdote, dice un militar. Se le paga para que audite, vigile el gasto, el consumo, controle. Y yo pienso, yo tengo fe en que esta Cámara de Cuentas, Fernando, sea la base de que la institucionalidad en la administración pública comience a enrumbarse por los senderos de ética y moral. Y ahí el presidente Abinader, no tengo duda de que está comprometido. Y pienso también que sus funcionarios, que no deben de salirse de ese carril en que lo va conduciendo el presidente Abinader. Claro, porque el presidente Abinader se comprometió con el país a reducir al máximo la corrupción. No solamente la del pasado, sino la que podría evitar esta. Actual. Ahora bien, ahora que tú planteas el tema de la Cámara de Cuentas, yo quiero conversar contigo como abogado el tema del fortalecimiento institucional, porque ese movimiento que se hizo con la Cámara de Cuentas de buscar profesionales dominicanos lo menos comprometidos Y jóvenes. y los menos comprometidos, Qué bueno. yo diría, con los partidos políticos, ¿verdad? Porque aquí en República Dominicana tú no puedes decir que ningún dominicano que piense no tiene Una simpatía. una simpatía. Sí. Yo decía en una oportunidad a unos brasileiros que estaba coordinando en una misión que vinieron precisamente para mejorar el cosa de Duquesa. El vertedero. El vertedero de Duquesa, unos brasileños vinieron y yo estaba coordinándolo. Y entonces fuimos a 2 o 3 sitios y de una vez le hablaron de política. Y ellos me dijeron, pero Mangual,
Ya hemos visto 3 funcionarios y todo lo que hablan es de política. Nosotros no entendemos eso. Y yo le dije, mira, lo que pasa es que aquí la política en República Dominicana es como el fútbol. No como el béisbol, yo diría. El fútbol en Brasil. Ok. Entonces, aquí el tema de la Cámara de Cuentas está ahí donde se han seleccionado unos profesionales desconocidos desde el punto de vista partidario, pero también la Junta Central Electoral y el asunto de Miriam. El Ministerio Público. El Ministerio Público. Germán. Y el presidente ha estado prometiendo eso y ha estado cumpliendo con eso. O sea, ojalá que siga ese mismo carril, la escogencia del defensor del pueblo. Bueno, Digo, yo creo que va a seguir lo mismo, ojalá que sea así. pero viene el Tribunal Constitucional y el electoral. Entonces, parece por los indicadores que se han estado dando de que el presidente está dándole alta prioridad al fortalecimiento institucional. Y eso es importantísimo. Eso es lo principal. Quizás por primera vez estamos viendo un ejecutivo interesado en controlarse a sí mismo. Y eso es importante. Exactamente. Controlarse a sí mismo. A sí mismo. Y controlar a los demás también. Desde luego, todo este tipo de cosas tienen que venir en una reforma constitucional. Porque la Constitución de República Dominicana tiene fortaleza y tiene debilidades. Las fortalezas no se cumplían y las debilidades. Fernando, aquí hay sectores que ya están hablando de reforma constitucional. ¿Tú no estás de acuerdo con una reforma? No. Si es para conseguir los objetivos que tú estás planteando, excelente. Porque recuérdate tú que tenemos... Yo lo que no quiero es que se haga una reforma más para vestir a alguien. Pero es que la Constitución que está vistiendo a alguien... Por eso no quiero que se haga otra para hacer un traje igual. Para cambiarlo, porque la Constitución actual no es democrática. No es que sea mala, pero no es democrática, es presidencialista. Presidencialista. Por no decir monárquica. Por eso ¿oíste? Sí, por no porque decir todos los poderes los puso en manos de una canasta, todos los huevos. Puede decir monárquica, porque al final de cuentas es así. El Ministerio Público lo nombra el presidente de la República y la mitad de sus adjuntos. El presidente de la República es el presidente del Consejo de la Magistratura. Y tiene ahí al Ministerio Público, lo nombra él. Y entonces, ¿cómo va a ser? ¿Cómo ese señor que maneja todos los recursos del Estado va a estar como presidente del Consejo de la Magistratura? No debería estar ni como miembro, debería estar. No debe estar ahí. Pero sin embargo, yo pienso que sí debería tener incidencia en la designación de los jueces a través de recomendaciones. Por ejemplo, en Estados Unidos, que lo ponemos siempre de ejemplo, es el presidente que decide y presenta, nomina. Pero el ejemplo, hermano, con Estados Unidos, con Francia, con Inglaterra, lo oigo eso mucho, comparándonos con países desarrollados, con una gran institucionalidad. Y no económicamente, ¿no? No porque culturalmente, no porque lo haga Estados Unidos, tenemos que hacerlo aquí. Porque Estados Unidos, desde su inicio, ha sido completamente distinto a las cosas que se hacían Totalmente aquí. De acuerdo. Porque ellos fueron colonizados por puritanos, por gente preparada, con su familia, con su idea, con su visión. ¿Y nosotros por quién? O por los españoles y los africanos. Que lo único que venían aquí era a buscar. Era una industria extractiva. Aprovecharse. Se llevaban la riqueza de aquí, la llevaban para España y entonces lo que hicieron allá fue gastarla en asuntos religiosos, en guerra religiosa. Daban unos espejitos. Exactamente, allá no, aquellos señores fueron a hacer un país. Y lo hicieron. A hacer una nación, a establecerse ahí, con ideas muy claras, con visión muy clara y un conjunto de acciones para lograr esa visión. Y esa es la diferencia fundamental. Entonces, en ese rol, el presidente, que tiene mayoría congresual, es obvio que los congresistas deben adherirse a ese proyecto de reforma, de fortalecer las instituciones, la democracia, la transparencia
¿Tú crees que nuestro senador y nuestro diputado, después de este espectáculo que dio ahora para escogerse la Cámara de Cuentas, los miembros de la Cámara de Cuentas, se puedan abocar a hacer eso que tú estás diciendo? Porque aquí, lo que aquí se quería repartir era la Cámara de Cuentas otra vez, los miembros. Yo pienso que el gobierno tiene que tener un plan del Estado. Yo pienso que la planificación de un país, la gestión gubernamental, no es una tarea única y exclusivamente del presidente de la República. Sino que para echar un país para adelante debe hacer una planificación que lo tiene la Constitución, en donde deben estar involucrados todos los poderes del Estado, principalmente el Congreso. No es que porque el presidente tiene una mayoría como partido en las cámaras, va a imponer, sino simple y únicamente, como ha pasado aquí. Sino que hay un documento donde se dice lo que cada quien tiene que hacer de manera complementaria, ¿verdad? Para que las cosas caminen. Entonces, el Congreso tiene esas decisiones en base a ese documento. No porque el presidente Abinader le diga él encontró ahí lo que hay que hacer. Él encontró ahí. Sino porque ambos se pusieron. Hay un asunto que se llama el plan plurianual, que tiene que elaborarlo el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Está en el artículo 242 de la Constitución. Por ahí está nuestro gran amigo. Exactamente, Seara Hatton. Seara Hatton. Que después lo vamos a invitar para una compañía aquí. Exactamente. ¿Qué pasa? Ellos o elaboraron o tienen que elaborar un plan plurianual. De ahí se saca un plan operativo y ese plan plurianual y el operativo son los que van al Congreso. Lo que significa que cuando el Congreso lo aprueba, ya tanto el presidente de la República como el Congreso. Pero Fernando, hay que tener cuidadito, porque hablar de planificación es hablar de cosas muy delicadas y de algo que la mayoría de los funcionarios históricamente le han tenido miedo. Eso que tú dices de planificación, hay que ver el tenor del partido que sustenta al presidente. Si ellos están de acuerdo en respaldar al presidente, en la búsqueda de esa institucionalidad democrática que fortalezca todo el quehacer del gobierno. Porque los partidos dominicanos tradicionalmente lo que quieren es ganar y vamos a repartirnos los cargos públicos, ponme a mi tío, a mi sobrino, al perro y al gato en los cargos. Entonces, yo por eso te decía hace un momentito que lo importante es que el PRM entienda al presidente, que lo entienda para que pueda lograr esa transformación, pueda plasmar esa palabra cambio que él vendió en su campaña. Yo te diría que los funcionarios del gobierno que forman parte del PRM lo entiendan. Y por eso te estoy diciendo que este ministerio tiene que elaborar el plan, ese plan tiene que ir al Congreso. Si cuando el Congreso lo aprueba, eso significa que ya están de acuerdo tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo para aprobar todo eso que hay ahí, y entonces llega el presupuesto público. Bueno, que ahora tiene que ya que elaborarse tiene que ir allá en base a ese plan. Tiene que comenzar a elaborarse ahora en julio. Entonces, ¿qué pasa? Ya ahí lo que estamos hablando es de las entidades que tienen que manejar y realizar la gestión pública, no tanto del partido, porque tú sabes los problemas que en estos momentos hay en el partido. Hay muchos problemas. Fernando, yo quiero que demos las gracias a los televidentes de Teleradio América y a todas sus frecuencias digitales por haber permitido que lleguemos en este primer espacio del Poder de la Palabra, que se continuará todos los sábados a partir de las 11 hasta las 12 de la noche, en el que vamos a analizar, vamos a entrevistar, vamos a comentar y vamos a criticar. Y vamos a plantear soluciones también. Y vamos a plantear soluciones, porque eso es lo que nosotros queremos, que este país crezca, donde todos los dominicanos y dominicanas tengan aseguradas sus necesidades más perentorias. Me uno a esos planteamientos. Señores, gracias, buenas noches y hasta el próximo sábado.
El poder de la palabra, con Fernando Mangual y Jesús María Hernández,